La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Estamos aquí nuevamente, hermanos, en esta hora. Estas clases son patrocinadas por la Iglesia de Cristo aquí en Villa María, que permite el espacio aquí en la plataforma y poder presentar nosotros este curso tiene como título Pasando la Antorcha, que es un curso que está dirigido a los varones de la iglesia. Ya sabemos nosotros el texto con el cual hemos venido estudiando todas estas clases, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a estudiar la lección número 12 y creo que nos quedan faltando, si no estoy mal, otras 4 lecciones. El viernes y el sábado alcanzamos a ver con la ayuda del Señor otras 2 y ya quedan pendientes muy pocas. La lección número 12 tiene como título La voz del predicador. ¿Y por qué tratar este tema o este punto? Bueno, pues es algo muy evidente. Es que el trabajo del predicador exige tanto de su voz. Podemos decirlo que la voz es la herramienta con la que él está trabajando. Entonces, debemos entender y estar seguros de la importancia de desarrollar una buena voz para hablar. Tristemente, algunos predicadores tienen la idea que la voz con la que nacieron no se puede cambiar. Hermanito, ese es el timbre de voz que yo tengo. La voz chilloncita que ustedes me escuchan es la con la que yo nací y entonces creen que no se puede cambiar, pero están equivocados o estamos equivocados. Sin embargo, uno no nace con ninguna voz. Uno viene al mundo es con un equipo para hacer la voz. Esto debemos nosotros aclararlo. Las personas normales nacen con un mecanismo de respiración que también sirve como aparato de voz. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Esto significa que se puede mejorar la voz. Cierto, la naturaleza es un poco más generosa en el equipo que les da a otros, pero pocos, muy pocos, en verdad, han sido maltratados por la naturaleza que carecen del mecanismo apropiado para hacer una voz aceptable. Pero han habido muchos casos en donde personas que han tenido una discapacidad para hablar o para comunicarse de una manera efectiva han aprendido a usarla de una manera apropiada. Así que, hermanos, la voz se puede mejorar. Solo 4 cosas pueden impedir que uno trabaje para desarrollar una buena voz. Primero, es la falta de comprensión en la importancia de la voz. 2, en algunos es la pereza. 3, la falta de aptitud. 4, que les decía ahora, puede ser una incapacidad física. Solo se necesita un momento de reflexión para quedar impresionado con la importancia de la voz. Y sí, hermano, quizás usted me esté de pronto pensando ahora que no es importante el timbre de voz, pero sí es importante, porque usted, hermano, que se para en el púlpito, usted es un orador. Y quiere que le diga una cosa, todos aquellos que tienen una presentación pública, desde el presidente hasta un profesor, hasta un político,
o aquellos que están, por ejemplo, dirigiendo una tropa en el ejército, que tienen que estar a toda hora haciendo reuniones o llamando al personal y dirigirse a una multitud, tienen que hacer ejercicios para modular, organizar y mejorar la voz. Y esto debemos nosotros tomarlo muy en cuenta, particularmente aquellos que nos disponemos a servir en la iglesia del Señor. La voz del predicador revela mucho sobre su personalidad. Créalo, no, hermanos, pero esto es verdad. La voz de uno revela mucho la personalidad del que está hablando. Algunas voces revelan una vitalidad desbordante, porque tiene una voz fuerte, contundente. Otros revelan pereza e indiferencia. Por eso algunos predicadores en el culto la gente se les duerme. Y se les duerme porque la voz que tienen pues transmite esa sensación. Otros hablan de simpatía, mientras que otros delatan con su voz la grosería del predicador. ¿Usted cree que esto es cierto? Hermano, créalo, esto realmente es muy interesante estudiarlo, que ha sido muy poco considerado en las congregaciones, porque generalmente nosotros cuando empezamos a predicar el evangelio, sí, hermano, párese allá, usted tiene muy buena voluntad, tiene un estudio organizado y no se nos invita o a que nosotros mejoremos la presentación y en este caso, la manera en que nos dirigimos y el uso de nuestra voz. Pero hermanos, es muy importante. Quizás usted y yo no tengamos la mejor voz, una voz de un locutor bien espectacular como uno escucha en la radio, cuando narraban ahora tiempos la radionovela y los locutores tenían una voz que lo transportaban a uno, lo subían y lo bajaban con las películas y le montaban a uno la película y simplemente uno ahí pegaba al radio, escuchaba todas las escenas, cómo se desenvolvían cantidad de situaciones y lo hacían volar a uno. Quizás usted no tenga una voz de locutor, pero déjeme decirle que usted sí puede mejorar su voz. Y un ejemplo de esto es un ejemplo clásico de un orador griego que se llamaba Demóstenes. Resulta que cuando Demóstenes comenzó su carrera como orador, él tenía un problema de articulación defectuosa y una voz muy débil y mal manejada. Pero ¿qué hizo Demóstenes? Trabajó el problema de la articulación practicando sus discursos con guijarros en su boca. ¿Qué son guijarros? Son ciertas piedrecillas, tienen una particularidad que la sacan del mar. Y el hombre entrenaba con eso. Trató de fortalecer su voz gritando contra el rugido del océano. Se mantuvo en un horario rígido viviendo durante meses en una cueva. Y como resultado, Demóstenes, que tenía un problema en su voz defectuosa y débil, con su trabajo diligente, se convirtió en un orador muy, pero muy exitoso en el tiempo en que él vivió, en el tiempo de los filósofos griegos, ¿sí? Entonces, ¿se puede mejorar la voz? Claro que se puede mejorar la voz, hermano. Y usted tiene que hacer, o mejor dicho, todos los que nos paramos en el púlpito tenemos que hacer ejercicios de voz para que nuestra calidad de voz sume contundencia en los sermones. Otro ejemplo, para no ir muy lejos, yo no sé si ustedes habrán escuchado de este personaje que es Jean-Paul Larkin, conocido como Scatman John. El tipo tiene una historia bastante interesante, pero en sus inicios, vamos a leer el artículo, dice, uno de los más grandes éxitos de los 90, porque él sacó un disco que fue un boom, se vendió millones en todo el mundo, fue un sencillo titulado Scatman. Si quiere usted, vaya a YouTube y búsquelo. Scatman, eso salió por ahí en los 90. La canción lo lanzó al estrellato a su intérprete de Jean-Paul Larkin, mejor conocido como Scatman John. Pero ¿cuál problema tenía él? Bueno, vamos a mirarlo. 14 discos de oro,
18 de platino en su haber. La vida artística de Scatman John fue siempre la historia de éxito que es ahora. Jean Paul nació en el año de 1942 en California, pero el hombre tuvo un problema grave de tartamudez, haciendo que viviera una infancia traumática. Me imagino entonces cómo creció el muchacho con los problemas que tenía de su voz. Pero el hombre encontró en artistas como Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, el refugio perfecto para escapar de los problemas de habla que le habían generado. Pero se superó. Este tipo tartamudo llegó a ser un cantante. ¿Cómo lo hizo? Pues entrenando su voz y superando, hermanos, su inconveniente, su discapacidad. ¿Se puede mejorar la voz? Sí, señor, se puede mejorar la voz. Bueno, una buena voz no es garantía de un buen predicador, porque si no pone la palabra de Dios en la cabeza, ni la verdadera devoción en el alma, pues no va a tener nada. No va a tener nada. Bueno, sin embargo, una buena voz se sumará a la convicción y persuasión de las ideas que el predicador tiene que presentar a su audiencia. Alguien dijo, hermanos, acerca de que un hombre, como se dice, que habla espléndidamente, tiene una voz espectacular, pero no tiene nada que decir, no será un buen predicador medido bajo el criterio de las Escrituras. Vamos a mirar, hermanos, entonces las cualidades de una buena voz para hablar. Y en este caso, para aquellos que nos paramos allá en el púlpito, mejorarla, ¿sí? Y vamos a mirar algunas cosas interesantes. Hay al menos 4 cualidades que el predicador necesita desarrollar si quiere tener una voz efectiva para hablar. Lo primero, el primer requisito para una voz efectiva es la audibilidad. Esto significa que la audiencia puede escuchar claramente e interpretar con precisión los sonidos de la voz del predicador. Los siguientes factores deben ser considerados en relación con la audibilidad: la distancia entre el hablante y el oyente, la acústica de la sala o del lugar de reunión, los ruidos de interferencia y el volumen del orador. Todo eso se debe tener en cuenta. Ahora, hay muchas congregaciones que los locales están equipados con sistemas de megafonía para ayudar al predicador en la proyección de la voz. Hay algunos edificios que están equipados con dispositivos que permiten a los predicadores comunicarse con hermanos que tienen problemas auditivos. Para obtener los mejores resultados, con un sistema de sonido, el volumen vocal debe ser el aproximado o el necesario para la distancia entre el que está hablando, el micrófono, y obviamente el que lo está escuchando. Por supuesto, hermanos, el ser audibles puede verse obstaculizado por un volumen excesivo, así como por la falta de una proyección vocal. El predicador debe estar alerta a la reacción de los oyentes. Si los que están en la parte de atrás del culto, del servicio, o sea, pues del local, parece que se están esforzando por escuchar, entonces usted tiene que subir el volumen. Es más, el predicador, cuando empieza su intervención, él debe tener en cuenta que no los de adelante son los que lo tienen que escuchar bien. Él debe tener en cuenta es el último, si el último de la fila del local de reunión me escucha bien, entonces tiene un buen tono de voz.
para que toda la congregación pueda escuchar de una manera perfecta el mensaje. Es de la misma manera cuando usted coloca una presentación con cierto tipo de letra. Usted no puede colocar el tipo de letra para los que ven. Usted tiene que colocar un tipo de letra para el que menos ve en la congregación. Pueda leer el texto que usted está proyectando. De la misma manera, el que menos escucha es el que usted tiene que estar preocupado para que lo escuche. Y el que menos ve, pues que pueda leer. El predicador, entonces, debe estar alerta. Puede saber cuándo necesita más volumen o cuándo necesita usar menos volumen, la modulación de la voz. A veces entonces el predicador debe controlar el sistema de micrófono para que regule su voz. El segundo requisito para una voz efectiva es hablar con fluidez. Las ideas en el sermón se presentan tan rápido como la audiencia puede captarlas. Las ideas importantes, las ideas difíciles de comprender, se deben presentar a un ritmo más lento. Hay textos en los cuales usted tiene que detenerse a colocar un énfasis. Y el énfasis que usted le coloque a un versículo es muy importante, la manera en que usted lo está leyendo, el tono en que usted lo está leyendo o en el que usted lo está hablando, ¿no? Las ideas fáciles o digamos sencillas, bueno, se pueden entender y se pueden presentar de una manera rápida. Así que la predicación muchas veces ha pasado cuando uno escucha a los hermanos que con el tono con el que empiezan, así terminan y todo el sermón lo dan en el mismo volumen. Uno no ve que hagan énfasis, que suban, que bajen, que hagan una pausa, sino que lo han de corrido. Es bueno los sermones, pero a veces la manera en que uno lo expone le resta mucha contundencia a la hora de usted entregar el sermón. Entonces, esto, hermanos, del segundo punto que yo les estoy diciendo, la fluidez de un predicador se va a ver perjudicada si su discurso se interrumpe con una serie de pausas vocalizadas o sonidos como, por ejemplo, o usted se cae como pensando, como que se perdió en la idea. Ese tipo de muletillas que uno también usa en la predicación, eso puede estropear la entrega del sermón. No hay correlación en la profundidad del pensamiento y en las pausas vocalizadas. Hay una conexión en la falta de control de la voz y en la predicación y el uso de la pausa vocalizada. La fluidez también puede verse obstaculizada por una entrega cantada, cuando se da el mismo énfasis a cada oración y a cada parte de la oración. En otras palabras, cuando usted da el sermón con cierto tonito, como cantado. Ustedes recuerdan que cuando uno estaba en la Iglesia Católica, la misa, hay ciertas partes donde el cura empieza como a cantar el sermón o como a cantar la misa. Y parece que entienden, hermanos, que si la misa la damos con cierto tono cantadito, entonces va a ser más espiritual y realmente no es así. El tercer requisito, hermanos, para una buena voz es la flexibilidad. El predicador no entrenado, el predicador principiante o el muy intenso tenderá a hablar a su ritmo habitual sin importar lo que está diciendo. Lo hará a menos que algún sentimiento fuerte produzca un cambio automáticamente. La flexibilidad se puede lograr variando la velocidad del habla, el tono de la voz, la fuerza o el volumen del habla. El predicador no debe decir cada oración, pues con el mismo énfasis. El resultado de esto sería entonces una voz monótona, quizás, hermanos, hasta el punto de que la iglesia se le aburra.
Hay hermanos que tienen cierto tono de voz que empiezan los servicios y a los 15 minutos ya la gente está dormida. ¿Por qué? Porque tiene una voz monótona, no es flexible, no es fluida, no acentúa los puntos importantes, sino que la predicación es plana, en un mismo tono. Entonces las personas empiezan aburridas, bostezan, se duermen, empiezan a estar inquietas, se entretienen con el himnario, otros ya están dormidos. La monotonía vocal es una muerte segura para la atención. Por eso el predicador debe tener la habilidad para captar y retener todo el tiempo la atención de la congregación. Usted capta la atención y despierta el interés de la congregación con una buena introducción, que fue uno de los capítulos, una de las clases que estudiamos nosotros hace poco. La introducción es muy importante, pero si usted tiene una introducción llamativa, usted puede matar esa introducción si tiene un tono de voz monótono. No es fluido, no es audible, no es flexible, y entonces la congregación se le va a dormir, que es lo que generalmente pasa en los sermones. Los predicadores deben tomar en serio la historia del predicador que pidió desde el púlpito a un hermano, digamos hermano A, le pidió al hermano A que despertara al hermano B, pero el hermano A le dijo: predicador o hermano pastor, usted lo tiene que despertar porque usted fue el que lo puso a dormir. Lo puso a dormir con el sermón monótono que está dando. Y es la verdad, ¿no? Si el predicador siente profundamente el impacto del mensaje bíblico, si desea sinceramente que la audiencia comprenda la verdad y si tiene el control de sí mismo al pronunciarlo, entonces debe variar naturalmente su ritmo al hablar, y el volumen y el tono de su discurso lo tiene que aprender a manejar. Préstele usted atención, hermano. Mire, haga usted el ejercicio. Escuche las personas que su profesión es la de hablar al público. Y mire cómo ellos cambian el tono de voz, lo suben, lo bajan, hacen pausas, hacen cierto énfasis, hablan un poco más rápido, se detienen, hablan un poco más lento, y eso hace entonces que la exposición no sea aburrida, sino que sea atrayente. El cuarto requisito que podríamos también nosotros considerar para la buena voz es la amabilidad. Cuando yo digo amabilidad, estamos hablando de la cualidad de calidez que hace que el oyente le guste y respete al que está hablando. Tiene mucho que ver con la voz. La actitud emocional del predicador es el factor determinante para producir agrado o falta de interés al que está hablando. Alguien que está nervioso tiende a hablar con un tono más alto que el predicador que ha aprendido a controlar el miedo en público o el miedo a hablar en público. Bueno, el predicador grosero, perezoso, insincero, tendrá una aspereza o voz artificial, y eso va a estropear cualquier amabilidad. Hay un proverbio que yo aquí se lo cité en una clase pasada, que dice el sabio, no recuerdo el texto exactamente, pero dice: manzanas de oro en bandeja de plata es la palabra dicha como conviene. Usted puede traer un buen sermón, pero si su palabra no es como conviene, si usted le dijo a la congregación en un tonito muy maluco, hermano, mire, puede que ese sermón esté muy bien hecho, pero el tono en que usted lo dijo, o le gustó a la iglesia o no se lo gustó. ¿No le ha pasado que cuando alguien a usted le va a llamar la atención, esa persona está en lo correcto? Pero ¿sabe qué pasa, hermano? No me gustó como me lo dijo. El tonito en que me lo dijo me chocó. El tono en que me lo dijo me ofendió. Resulta que el tono, hermanos,
tiene mucho que ver a la hora de usted transmitir un mensaje. Por eso este cuarto requisito para la buena voz es la amabilidad. Y esta es una actitud emocional que se va a ver reflejada ahí en el predicador. ¿Y cómo lo notarán si el predicador es amable o no? Con el tono de voz. Si una persona es ruda, áspera, tosca, se lo va a demostrar en las palabras. Se va a notar en las palabras, en cómo lo expresa y cómo lo dice. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿por qué un orador tiene una voz agradable mientras que otro no? Porque hay hermanos que dicen, hermano, es que a mí me gusta más este predicador, porque es que sus predicaciones son muy buenas. Predica chévere, se le escucha bien, bacano, pero este no me gusta porque es tosco, es brusco, es maluco, como que es muy rígido, como que es muy cortante. Entonces, la gente nota esa diferencia porque le están diciendo, y puede que él y yo prediquemos el mismo sermón, puede que esos dos predicadores estén dando el mismo sermón, pero a uno le va a agradar más a la persona y a otro no. ¿Por qué? Por el tono en que cada uno coloca en la manera de predicar. La diferencia, hermanos, entonces, ¿en qué está? La diferencia se debe en parte al entrenamiento. Usted lo puede conseguir, usted puede conseguir ser efectivo en la manera en que lo escuchan, en su fluidez, en la flexibilidad y en la amabilidad que se le va a notar en su voz. Más importante aún, una voz cálida, agradable, comprensiva. Es el producto de una voz cálida, agradable y la persona es comprensiva. O sea, la voz demuestra el carácter suyo en la manera en que usted se dirige a las personas. Como usted habla y en la manera en que usted lo dice, usted está demostrando su carácter. Si usted es amable, usted es rígido, usted es tosco, usted es brusco. Una persona, hermanos, mire, con entusiasmo por la vida, una persona alegre, una persona amable, con el deseo de conocer y con actitudes de buena voluntad, normalmente se demuestra en su voz. En su voz. Y le voy a colocar un ejemplo. Cuando usted está enfermo, usted se le escucha su voz que está enfermo. Mire, usted levanta el teléfono, llama a un hermano, y ese hermano, la manera en que le habla a uno y como lo dice, uno dice, este hermano está enfermo, porque se le escucha en la voz que está enfermo. Claro, porque la voz refleja el estado de ánimo suyo. Imagínense si usted se levanta gruñón, maluco, se levanta indispuesto y usted con esa actitud va a predicar, pues eso se le va a notar allá en el púlpito, hermano. Se le va a notar en la voz. Bueno, 3 cualidades o 3 requisitos físicos para un uso hábil de la voz. Y al enumerar las características de la buena voz para hablar, se ha hecho hincapié en las implicaciones psicológicas de la voz. Sin embargo, hay algunos asuntos físicos que ayudarán al expositor o al predicador a utilizar el potencial de su voz. Pero déjeme decirle, cada hermano en la congregación tiene un potencial en su voz. Y como les dije ahora, no es que ese es el tono de voz mío, no, usted lo puede cambiar y lo puede mejorar. Y ya le coloqué varios ejemplos. Y usted puede sacarle mucho provecho a su voz y eso le va a ayudar mucho a la hora de transmitir el sermón. Vamos a mirar entonces la primera. Es el control adecuado de la respiración. Esto es muy importante a la hora de producir la voz, ya que es la respiración exhalada la que activa las cuerdas vocales e inicia el tono. La audibilidad, la flexibilidad y quizás incluso, hermanos, la amabilidad de la voz se ven afectados por el control que usted tiene de la respiración. La segunda, la inhalación al hablar es importante porque uno debe poder inhalar aire rápidamente para que el flujo del habla no se le vaya a ver interrumpido. Pero al exhalar,
el control de la respiración es lo más importante. Alguien dijo en última instancia, el tipo de voz que tiene una persona depende en gran medida del tipo de tono con que se inicia. Y eso a su vez depende del movimiento libre de las cuerdas vocales y del flujo respiratorio controlado, que todo esto en conjunto se activan y mejora la voz. El predicador debe hablar con la garganta y el cuello relajados. No se puede estar tensionado en el púlpito. Si se tiene una buena voz para hablar, entonces este tercer requisito es muy importante, que debemos hablar con la garganta y el cuello relajados. Con demasiada frecuencia, los predicadores tenemos malos hábitos respiratorios. Al hablar, intentamos compensar poniendo tensión en la laringe. La voz a menudo revela esa tensión y por lo tanto el predicador tiene dificultad para dar más de un sermón por día, porque terminó después de una predicación supremamente tensionado y agotado. Entonces, la precisión en los sonidos del habla depende de los modificadores flexibles y enérgicos de los sonidos del habla: la lengua, los labios, la mandíbula, el paladar blando. Los elementos básicos del lenguaje claramente hablado son el uso enérgico de los labios, la lengua, la mandíbula y el posicionamiento correcto, pararse correctamente, cambiar rápidamente también de posición. Un flujo lento del aliento controlado es constante y fuerte. Bueno, aparte de esos tres requisitos físicos, para poder hacer un uso de la voz y adquirir habilidad, vuelvo y repito, el control adecuado de la respiración, la inhalación y hablar con la garganta y el cuello relajado. Son recomendaciones buenísimas para hacer uso hábil de la voz. Vamos con algunas cosas, mis hermanos, que se deben evitar y que yo he sido testigo, o quizás en algún momento hasta me habrá pasado a mí también. Lo que debemos evitar, y es que el predicador no debe tener una voz para hablar y otra voz para predicar. Porque yo conozco hermanos predicadores que cuando uno habla con ellos usan cierta voz y cuando uno los escucha predicar la cambian, la fingen. El lloriqueo santurrón, el lloriqueo pastoral, el quejido santo no tiene cabida en el púlpito. Cualquier cosa que parezca artificial, la congregación se va a enterar y eso va a ser una barrera para la comunicación. De hecho, el predicador necesitará más fuerza o volumen de lo usual que tendría en una conversación informal o en una conversación normal. Pero no debe intentar hablar con una voz profunda, resonante o artificial, que realmente no es su voz natural. Usted predique con su voz natural. ¿Sí? ¿Que hay que entrenarla? Hay que entrenarla. ¿Que hay que mejorarla? Claro que hay que mejorarla. Yo recuerdo el caso de un hermano de aquí de Colombia que lo invitaron a predicar a México. Y cuando llegó a hablar allá entre los mexicanos, hablaba charro, hablaba mexicano, y yo, ¿y de cuándo acá salió con un acento mexicano? Y les predicó con acento mexicano. Súper chistoso. Le cuento que toda la predicación se desvirtuó por el hecho de que la congregación le parecía más gracioso escucharlo hablar en el acento mexicano que tanto el tema que traía de la palabra del Señor. Ha pasado con hermanos americanos, que resultan los hermanos acá, los latinos, los de este lado, los que estamos viviendo aquí, hablando como el gringo. Pero ¿por qué tenemos que cambiar la voz, hombre? Que el predicador no debe tener una voz para hablar y otra voz para predicar. Se tiene que predicar es con la voz que tenemos, no fingirla
y no hacer que se vea como artificial. Ocasionalmente algunos predicadores inmaduros tendrán a imitar a un predicador mayor y exitoso. Esto también ha pasado. Y esto puede ser un verdadero cumplido, obviamente, pues para el predicador que están imitando, pero es una verdadera desventaja para el que lo está haciendo, para el que lo está imitando. Vea, hay predicadores muy buenos, tienen su estilo, tienen su manera de transmitir, y hay hermanos que lo han copiado y hasta predican con los mismos errores que este predicador famoso presenta. Esto se debe evitar. Bueno, los predicadores, perdón, se me adelantó esto. Perdón, vamos con el tercer punto para terminar. Los predicadores deben evitar la afectación al hablar por la misma razón que no deben tener una voz de predicador, o sea, una voz artificial. La pronunciación, la articulación que llama la atención sobre sí mismo es un habla deficiente. Si usted cambia la voz para llamar la atención, no a la palabra, sino a usted mismo, va a tener un inconveniente, más que todo la congregación, porque la va a distraer, ¿sí? Y el propósito suyo no es un propósito sano. La voz del predicador es un activo real o una desventaja segura en el proceso de la comunicación. Vuelvo y les digo este punto porque me parece supremamente importante que usted lo tenga presente. La voz del predicador es un activo real, contundente o una desventaja segura a la hora de transmitir un mensaje. El esfuerzo diligente y consciente para mejorar la voz y para que cada día tenga una calidad, hermano, mire, vale la pena el esfuerzo, vale la pena. Los ejercicios para mejorar la voz se pueden encontrar en una cantidad de libros que hablan del discurso, cómo hablar en público, cómo presentar cómo hacer una presentación a una audiencia, o aquellos libros que tienen específicamente el tema de la voz. Va a ayudar mucho. Mis hermanos, haga un ejercicio, cómprese una grabadora que las venden en los centros o en las tiendas de electrodomésticos. Les recomiendo mucho la Sony porque son muy buenas. Las Sony captan todo. Las grabadoras de sonido digitales tienen un precio cómodo, no son tan caras. Puede conseguir usted una en 100,000 pesos o 120,000 pesos. Es más, yo tengo una aquí en casa. Si alguno de mis hermanos aquí la necesitan, yo se las presto. Cuando tengan una, grábense un estudio que ustedes den y luego reproduzcan el estudio en su casa. Escúchense. Identifiquen las debilidades que tienen cuando ustedes predican. Miren qué tienen que controlar, qué tienen que mejorar. Y lo siguiente debe impresionarlos, hermanos, porque lo más seguro es que cuando usted se escucha, como usted se va a escuchar, así lo está escuchando todo el mundo. Y haga ese ejercicio y le va a ayudar mucho. Bueno, hermanos, una persona con la atención como su capacidad de voz habitual tiende a ser percibida como poco cooperativa, malhumorada y emocionalmente insegura. Y eso se nota en la voz. Además, su voz produce tensión al oyente. Usted con su voz va a generar en la congregación, va a despertar muchas emociones, va a despertar el interés a escuchar, va a despertar el interés a la acción, o al contrario, no va a despertar ningún interés en la congregación y los va a poner a todos o a una gran mayoría a dormir o a desviarse o a entretenerse en otras cosas. Quizás usted, hermano, considere que esto no es importante, pero déjeme decirle, sí es importante. Créame que sí lo es. Usted que se va a parar la próxima vez en el púlpito,
haga ejercicios vocales, trate de mejorar esa voz chillona que tiene o esa voz apocada que a veces también muchos tienen. Mejore su voz y eso va a mejorar también a la hora de usted presentar un sermón ante la congregación. Hermanos, muchas gracias por su atención. El Señor me los bendiga. La próxima clase vamos a estudiar la lección número 12, aquella actitud que tienen algunos a la hora de predicar sin notas, o sea, sin ningún sermón escrito. Hay hermanos que predican de memoria. Vamos a mirar las ventajas, pero también vamos a mirar las desventajas de predicar sin tener un sermón escrito, sino presentarlo de memoria.